Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar el ingeniero Juan Bautista Ríos con el tema el costo mínimo de una línea de transmisión y su relación con la sección del conductor. Bueno, el ingeniero Juan Bautista, él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con más de 36 años de ejercicio de la profesión, todos dedicados a la ejecución de proyectos de inversión en el sector eléctrico. Tiene 6 años en la ejecución de proyectos eléctricos desde el Ministerio de Energía y Minas, 2 años participando en la administración de proyectos del Estado en la empresa de administración de infraestructuras eléctricas Adinelsa. Los últimos 17 años ejerció en la gerencia corporativa de proyectos de holding empresarial Distriluz, conformada por 4 empresas de distribución eléctrica. Uno de estos años por licencia y bajo licencia del jefe electromecánico para la construcción de la central hidroeléctrica Machu Picchu 100 MW fase 2 y paralelamente tiene 30 años como profesor principal y actual profesor e investigador en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la enseñanza de las materias de diseño de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas en altas tensiones y con estudios de maestría en sistemas eléctricos de potencia. Ha sido jefe de la supervisión para la elaboración de estudios de electrificación bajo convenio de Distriluz y de GER, que es la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. También ha sido designado por el CONAFE, vicepresidente del directorio de la empresa de generación eléctrica Machu Picchu, EGEMS, propietaria de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. También tiene viajes de carácter profesional a diversos países de América y Europa. Claro. Actualmente es profesor principal en el Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué tal, ingeniero Bautista? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Corina. Un saludo para ustedes, para ABS, un saludo para Walter Sánchez, para Jenny, para todos ustedes un grato saludo, muy agradecido. Muy agradecido, ingeniero. Entonces, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias por su participación. A ustedes, a ustedes. Voy a pasar a compartir, por favor, mi presentación. Sí, ingeniero, puede compartir su presentación. No hay Ok, ningún problema. gracias. Ustedes pueden ver el título. No sin antes, nuevamente, reiterar mi agradecimiento a ABS Ingenieros, que tiene una presencia muy importante, no solamente en el país. De mi parte, en mi calidad de profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la parte de mecánica, electromecánica, enseño yo a utilizar el DLTCAD, que por supuesto me ha simplificado extremadamente mucho el diseño de las líneas de transmisión, la enseñanza de la línea de transmisión, ¿no? En donde digamos, los fundamentos del diseño, las fórmulas matemáticas deduzco y las compruebo utilizando el DLTCAD. De modo que realmente yo siempre contento de participar. Como ustedes pueden ver, yo voy a hablar sobre un temita muy importante que después en las conclusiones vamos a ver que tiene demasiada relevancia en el momento del diseño. Contexto. Evidentemente, el incremento de la demanda en los sistemas de potencia ha influido en que cada vez más se requiera mayor eficiencia. Y esta parte de atacar la eficiencia es muy, pero muy relevante en el diseño de líneas de transmisión, que tienen que ser económicamente diseñadas. Ahora, el aspecto fundamental está en las pérdidas. Para disminuir las pérdidas, el sistema de transmisión en general lo que ha hecho para tratar de que las pérdidas sean cada vez menores, ha tratado de elevar los niveles de transmisión en tensión. En general, los diseñadores, por ejemplo, los de línea de transmisión buscan minimizar los costos de inversión en líneas. ¿Ya? Eso significa que se traduce en minimizar la cantidad de soportes y conductor por unidad de potencia transmitida. Ahora, al incrementar la tensión, por supuesto, han aparecido nuevos inconvenientes, entre ellos, por ejemplo, las pérdidas transversales por efecto corona. Definidos el material y la geometría de los soportes, se requiere determinar ahora la capacidad de transmisión de la línea, ¿ya? O sea, el límite térmico denominado ampacity.
así como también determinar el gradiente, ¿no? El gradiente superficial, que es la manifestación de corona. Este es muy importante. El gradiente de potencial en la superficie del conductor tenemos que controlarlo necesariamente y si sobrepasa los valores permitidos tenemos que cambiar el diseño. Es decir, en lo fundamental tenemos que cambiar o la sección del conductor o convertirlo en haces de conductores, 2 conductores por fase o 3 conductores por fase, dependiendo de la necesidad o de los cálculos que nos esté, digamos, saliendo. Ahora, en el diseño en el Perú y por la experiencia es conveniente, ¿no? Es conveniente en 500 kilovoltios los haces de 3 o 4 subconductores por fase. Esto es porque algunas de nuestras líneas están pasando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y evidentemente a cuanto mayor es la altura, mayores problemas tenemos con pérdidas transversales. Con respecto a los calibres, con los calibres conductores que cumplan con las condiciones previstas, se obtendrá una sección óptima mediante una comparación de costos de material y montaje, que es lo que vamos a discutir en algunos minutos. Por otra parte, en cuanto a diseños en el Perú, las líneas pueden recorrer, en el caso de la costa, por ejemplo, ¿no? Zonas ambientales críticas, ¿verdad? Donde se produce alta contaminación debido a los fuertes vientos marinos, ¿no? Y al fenómeno sandblasting, ¿no? Que tiene que ver con la corrosión y que es necesario limpiar permanentemente, que como consecuencia de estos fenómenos el efecto corona se hace muy crítico. Por ejemplo, vean ustedes ese conductor, ¿no? Que tiene un mínimo coeficiente de rugosidad, es decir, es bien rugoso, y su factor de rugosidad fácilmente está en 0.6. Esto significa que las pérdidas transversales son extremas, son muy altas, ¿no? Aparte de otros inconvenientes, que el conductor se vuelve cada vez más negro y evidentemente la radiación solar le queda y la resistencia del conductor se incrementa. Estas cosas pueden suceder fundamentalmente en la costa del país, particularmente desde Lima hacia el norte. Ahora, respecto a los conductores, prácticamente todas las líneas de transmisión en alta tensión se construyen con conductores de aluminio o sus aleaciones. Este masivo uso del aluminio de conductor se remonta pues a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde a falta de cobre se llevó a buscar sustitutos, ¿no? Esto en la Segunda Guerra Mundial. Y en efecto, ¿no? El aluminio tiene muy buena conductividad eléctrica, junto con una excelente relación peso-diámetro, ¿no? En comparación con el cobre. Y su bajo costo en relación a los mejores conductores eléctricos, ¿no? La plata y el cobre, por ejemplo, ¿no? Que son los mejores conductores, pero que dicho sea de paso, son extremadamente caros, ¿no? Entonces el aluminio, evidentemente, es el que estamos utilizando. ¿Qué conductores usamos? El AAC, el ACSR, el AAAC y el ACAR, ¿verdad? En cuanto al primero, prácticamente sus hebras están, digamos, cableadas helicoidalmente y hechas de aluminio clasificado como 1350 H19, con alta presencia de aluminio puro, lo que le da una gran conductividad eléctrica, ¿no? Es 61%, ¿no? 61.5% respecto al cobre, tomándolo como referencia al cobre. La conductividad del cobre, si lo tomamos como referencia, el aluminio es 61.5% respecto a lo del cobre. O sea, es mucho menor que el cobre. Evidentemente el cobre es mejor, ¿no? Pero usamos el aluminio. El aluminio tiene gran afinidad con el oxígeno y en presencia del aire rápidamente adquiere una película de óxido delgado, ¿ya? Resistente y transparente, lo cual posee altas propiedades dieléctricas y es químicamente estable y resistente a la corrosión, salvo en presencia de ciertos ácidos. El inconveniente de este conductor de aluminio es que tiene bajo tiro de rotura. Es muy fácil, se rompe, ¿no? Cuando usted lo pone en grandes vanos. Además es bastante deformable, ¿no es cierto? Esto significa que su flecha, ¿no? Tiene mayor flecha que los otros conductores a iguales vanos, ¿no? Por eso es que no usamos conductor de aluminio puro, este conductor AAC, no lo usamos como, lo necesitamos, pero no lo usamos solo. Por ejemplo, el conductor ACSR. Aquí el conductor ACSR lo que hacemos es ponerle hilos de aluminio AAC, o sea, el anterior, lo ponemos en hilos en la parte externa,
¿verdad? Lo ponemos en hilos en la pared. Todos estos hilos de aquí, todos estos hilos, ¿verdad? Son hilos de aluminio, doble AC. Y en el centro va el acero, hilos de acero, en el centro, ¿verdad? Entonces, ese es el ACCR, ¿ya? La ventaja es que tiene un elevado tiro de rotura gracias al acero, ¿no? Sin embargo, el problema es la conductividad del acero, ¿no? La conductividad eléctrica de los conductores ACCR no es muy buena, digamos, ¿no? Ya que se asume que el acero no contribuye a la conducción. Sí, eso es verdad, pero hay algo que nos falta estudiar un poquito más a fondo. Resulta que cuando nosotros transmitimos corriente eléctrica por este conductor, ¿no es cierto? Hay un efecto denominado el efecto piel o efecto skin, en donde la mayor densidad de corriente viaja por la corona. Esto significa que por el centro, por los hilos de acero, no necesariamente viaja la alta densidad de corriente en amperios por milímetro cuadrado. Es mucho menor que lo que pasa en los aluminios. Esta es la ventaja de la CCR. Pero pues, con todo esto, ¿no? Con todo esto, de todas maneras, una pequeña parte de corriente pasa por los hilos de acero, pero la mayoría pasa por el aluminio. De modo que esta de todas maneras es una ventaja. Ahora, la relación entre las áreas transversales de aluminio y el acero pueden ser variadas, ¿eh? Pueden ser variadas con diferentes cargas de rotura, no dependiendo de la sección del conductor. Este conductor es muy bueno, ¿ya? Pero vamos a seguir comentando. Es ideal para líneas donde requiere obtener excelente relación tracción-peso. Claro, por supuesto. Muy adecuado donde las condiciones climáticas impliquen grandes esfuerzos mecánicos, ¿no es cierto?, sobre los conductores, por su resistencia mecánica. Es posible utilizarlo en zonas de ambiente seco y no contaminado. O sea, en ambiente seco y no contaminado conviene, ¿ya? Incluso con lluvias frecuentes, sí conviene utilizarlo. Ahora, ¿por qué? Porque el aluminio es débil, ¿no es cierto? Pero en ambiente seco y poco contaminado, este conductor es muy bueno. Es posible usarlo entonces en ambientes corrosivos, cerca del mar o industria contaminante, siempre que el núcleo de acero sea recubierto con una capa de grasa protectora. Hay experiencia al respecto, ¿ya? Sin embargo, la experiencia demuestra que en algunas ocasiones la grasa, ¿no? La grasa no necesariamente refuerza o cubre muy bien el acero. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mucho cuidado con el conductor engrasado, ¿ya? Hay que pedir las especificaciones técnicas de la grasa. La grasa, por ejemplo, usted sabe que el conductor puede trabajar a 75 grados centígrados. Puede trabajar un poco más incluso, ¿no? En condiciones especiales puede trabajar a 90 grados. Y hay fabricantes que dicen, mi conductor puede llegar a 100 grados. Y si el conductor está engrasado, ¿no? Entonces, a una alta temperatura, como 90 grados, habrá que ver cómo se comporta la grasa. De repente cae de gota a gota y por lo tanto la grasa termina descubriendo o termina dejando de proteger al conductor, especialmente a los hilos de acero. De modo que cuando usted compre conductor engrasado hay que tener un poquito de cuidado, hay que fijarse mucho en las especificaciones técnicas de la grasa y pedir la garantía que corresponda. En conclusión, es preferible no utilizar este tipo de conductor en ambientes agresivos o cercanos al mar, ¿ya? No es conveniente. Por otra parte, para el conductor triple AC, ¿no es cierto?, que es una combinación de alta resistencia mecánica con una conductividad eléctrica adecuada, ¿ya? O sea, prácticamente es un aluminio aleado, ¿ya? Constituido de hilos de aluminio denominados 6201, T81. Estos conductores están compuestos por un tipo de aleación, tratados térmicamente, y tienen una menor conductividad que el anterior. Si usted se acuerda, el conductor AC, el conductor doble AC tiene 61.5, ¿no?, de conductividad eléctrica y AX, ¿verdad? En cambio, el conductor triple AC solamente tiene 52. Esto significa que tiene entonces mayor resistencia que el doble AC, este conductor triple AC. Sin embargo, desde el punto de vista mecánico es mucho mejor que el doble AC. El concepto de este tipo de conductores proviene de la necesidad de disponer un conductor apto para líneas de transmisión con alta resistencia a la tracción.
O sea, es una especie de conductor de aluminio aleado, pero con mucha mayor resistencia mecánica. Pero, ¿no? Su capacidad de transmisión, su conductividad es menor que el aluminio puro. ¿De acuerdo? O sea, eso hay que tener en cuenta. El conductor ACAR. El conductor ACAR consiste en hebras de aluminio puro, ¿no? Cableados helicoidales, sobre un núcleo de hilos de hebras de triple AC. O sea, son hilos de aluminio en la parte externa y en el centro hilos triple AC. O sea, aleación de aluminio, ¿no? Tiene buena resistencia mecánica y tiene una mejor disposición de transmisión, ya que tiene hilos de aluminio en la parte externa, que como les hace un rato comenté, los amperios pasan por la corona, ¿no? Por el efecto piel o el efecto skin, los conductores, los amperios pasan por los hilos exteriores, ¿verdad? Y como en este conductor, el acá, los hilos exteriores son precisamente de aluminio, ¿no? Entonces tiene una muy buena transmisión, la excelente resistencia a la corrosión, ¿no? Y los hace especialmente adecuados también para el servicio en ambientes industriales y marítimos muy severos, ¿ya? En los cuales no se puede usar el ACCR, ¿de acuerdo? O sea, en ambientes corrosivos no se puede usar el ACCR, pero sí se puede usar el ACAR, ¿ya? ¿Ok? Estos son los conductores, ¿verdad? Entonces el primero, en resumen, ¿verdad? En resumen, eh, este primero es aluminio, se puede decir aluminio puro, ¿de acuerdo? Este de acá, el triple AC, es aluminio aleado, con mejor comportamiento mecánico, con mucho mejor comportamiento mecánico que el aluminio puro. Y este es el ACAR. El ACAR tiene los hilos del centro tienen aluminio triple AC, o sea, aluminio aleado, ¿verdad? Y las capas exteriores son aluminio puro, ¿sí? O sea, el primero. O sea, la capa externa es doble AC, y lo del centro es triple AC. O sea, es una especie de combinación de los dos primeros conductores, donde en el centro colocamos el triple AC. Y el ACCR lleva conductores de aluminio en la parte exterior, ¿no es cierto? Hilos de acero, ¿verdad? En el centro, hilos de acero de alta resistencia, que como usted puede ver, en lo fundamental usamos el aluminio. Entonces, pero claro, el problema del aluminio es el problema de los ambientes contaminantes, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de eso, ¿no? Muy bien. Estoy tratando de controlar mi tiempo. Muy bien. En líneas de 500 kilovoltios, la selección del material del conductor debe efectuarse de acuerdo con las características de la zona, ¿ya? En donde se ubica el trazo de la línea, ¿ya? Y desde el punto de vista técnico, para seleccionar el material, son importantes las consideraciones de resistencia mecánica del conductor y las características del parámetro de la catenaria para la condición de temperatura máxima. Eso hay que cuidar, ¿no? O sea, el estiramiento para la temperatura máxima hay una determinada flecha, esa condición hay que controlarla, ¿de acuerdo? Con respecto a la resistencia mecánica del conductor, se toma en cuenta el esfuerzo de rotura de cada tipo de material, que presentan los siguientes valores. Usted puede observar, ¿no? Que la capacidad, ¿no? En rotura, por ejemplo, el aluminio puro es 18.5 kilogramos por milímetro cuadrado. El ACAR, que tiene hilos de, ¿no es cierto? Hilos de aluminio, hilos de aluminio en el centro triple AC y en las afueras aluminio, es un poco más fuerte, ¿no? Su capacidad mecánica, ¿no? El triple AC es mucho más fuerte todavía, porque todos son hilos triple AC, todos son hilos de aluminio aleado, reforzado. Y mecánicamente el mejor es el ACCR. Repito, mecánicamente este es el mejor, el ACCR, ¿verdad? Desde el punto de vista mecánico. Todas estas son digamos, las resistencias mecánicas de los conductores, ¿no? Usted puede ver que, por ejemplo, si comparamos el ACAR, si comparamos el ACAR con el ACCR, ¿verdad? Evidentemente,
con el conductor ACCR probablemente vamos a utilizar menos estructuras. ¿Por qué? Porque con el conductor ACCR yo puedo llevar mayores vanos, porque tiene mayor resistencia mecánica. Por lo tanto, puedo disminuir la cantidad de estructuras, ¿verdad? Pero eso va a depender también por qué zonas estamos pasando. Si estamos en una zona difícil, o dependiendo de qué tipo de zona, de alta contaminación, por ejemplo, ahí vamos a tener problemas con el ACCR. ¿Por qué? Porque el ACCR en su parte externa tiene exclusivamente hilos de aluminio puro, ¿no? Entonces, este tema hay que repasarlo y hay que darle interés en tratar de verlo ¿no? con detalle. Ahora, respecto al tiro de templado, ¿no? Al templado, ¿no? Al Everyday Stress, o TCD, tensión de cada día, o EDS, ¿verdad? El tipo ACAR se tiembla con un EDS entre el 16 al 18% del tiro de rotura, en general. El triple AC, ¿por qué? Porque es más débil, ¿verdad? ¿Se acuerda? El triple AC se puede templar entre el 18 y el 20%. En cambio, el ACCR se puede templar al 20% o un poco más. O un poco más. En el Perú, por ejemplo, templamos con el 20% del tiro de rotura para el conductor ACCR, ¿verdad? Con el 20% del tiro de rotura. En cambio, el triple AC lo podemos hacer con el 18%, pero hay líneas en las cuales lo templamos con el 20%, ¿ya? Entonces, pero el ACCR sí, mínimo 20%. Si va a usar usted ACCR, mínimo tiro de templado, 20%, el tiro de templado por 20% del tiro de rotura, ¿de acuerdo? Con eso se tiembla, con eso templamos el conductor. Ahora, el conductor ACAR presenta un menor tensado, evidentemente, ¿no? O sea, el conductor ACAR, su templado, su tensado, es entre el 16 y 18% del tiro de rotura, más bajo que el triple AC y más bajo que el ACCR, ¿ya? Entonces el ACAR refleja menores costos de estructuras y fundaciones, sin embargo implica tener mayores flechas y por lo tanto vanos de menor longitud, con el consiguiente incremento del número de estructuras, ¿verdad? En la zona costera, en zona costera, predomina la contaminación salina, en donde el conductor tipo ACAR presenta un buen comportamiento. Ojo, en zona costera, el conductor ACAR presenta un buen comportamiento eléctrico y mecánico, de acuerdo con la experiencia de proyectos en línea de transmisión existentes, el ACAR, ¿de acuerdo? Muy bien. Con la finalidad de considerar los costos de materiales en la evaluación para la selección del conductor, algunos precios referenciales son estos. El ACAR, alrededor de $8.5 el kilogramo. El triple AC, $8.1 el kilo. Y el ACCR, 6.2. Te puede ver que es algo más barato el ACCR, ¿eh? Y se puede extender en grandes vanos. Por eso que muchos a veces prefieren el ACCR. Pero ojo, no se olvide de estudiar las zonas por donde pasa la línea. Es decir, si las líneas pasan por zonas de alta contaminación o polución, por favor, usted tiene que analizar adecuadamente el asunto. No se trata de colocar el conductor que cueste más barato simplemente como conductor, propiamente dicho. Debido a que el código suministro en el Perú, ¿no? Establece zona de carga A2 para altitudes mayores de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con presencia de cargas mecánicas fuertes, allí es necesario considerar el uso de conductores tipo ACSR y triple AC. Ahora, o triple AC, ¿ya? Que tienen características, ¿no? Principalmente el elevado tiro de rotura, ¿ya? Entonces, estos dos conductores son seleccionables para líneas mayores a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en lo posible que no pase por zonas de alta contaminación, ¿ya? Difícil, ¿no? En general, son muy pocas las zonas de alta contaminación y que tienen alturas mayores a 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Perú. Casi no sucede. Entonces, repito, a mayor altitud, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, hay que estar pensando en el ACCR o el triple AC. Uno de los dos tiene que ser el más económico. ¿De qué manera? La vamos a analizar, la vamos a ver.
Ahora, los perfiles longitudinales de los tramos en terrenos en la ubicación de estructuras, que son normalmente planos, o sea, en zona costera es plano, en cambio es ondulados en la zona de la sierra, esta característica que se presenta permite la utilización de conductor tipo ACAR, solo hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Eh? O sea, en el país la experiencia es esa, ¿ya? Hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar sale económico en la CAR. En este caso, las catenarias con tensados ligeros se acomodan mejor en terrenos ondulados, lo que disminuye la ventaja prevista para conductores de los tensados fuertes, como los presentados para ACCR, ¿verdad? Y AAAC. En tramos que superan los 4.000 metros se recomienda la utilización del conductor AAAC. Esta cualidad permite al conductor soportar cargas elevadas de viento y de hielo, solicitado por el Código Suministro del país, del Perú. Además, el tiro de templado del conductor AAAC está en el orden del 18% y el tiro de templado del conductor ACCR 20%. Esta diferencia a favor del AAAC permite esforzar menos a las estructuras, ¿de acuerdo? Ahora, en niveles de altitud igual o menos a 4.000 metros, se recomienda utilizar el conductor ACAL, que se adapta muy bien a las condiciones del terreno de la zona de sierra, que presenta un perfil tipo ondulado, suave, en la zona costera por su buen comportamiento y a la contaminación salina. Ese es en la zona costera. Conclusión, en general, los conductores tipo ACAR son utilizados en zonas con altitudes hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y el tipo AAAC para zonas que se ubican en altitudes mayores de 4.000 metros. Esta es la experiencia nacional peruana, ¿ya? O sea, esa es una experiencia nacional, ¿ya? Sin embargo, por supuesto, esto es lo que puede salir del análisis, pero que tienen que ser confirmados con los cálculos electromecánicos sobre todo con el cálculo económico. Porque no se olvide, hay que hacer en lo posible hay que discutir, en lo posible hay que razonar costos, línea de transmisión de costo mínimo, ¿no? En todo momento hay que pensar que el proyecto debe costar lo menos posible, por supuesto, con alta calidad técnica, ¿verdad? Veamos un ejemplo para discutir el asunto ya sobre la utilización de los conductores. Veamos el asunto. Fíjese, supongamos que tenemos una línea que va a transmitir en 220 kilovoltios. Supongamos que la demanda máxima, ¿verdad? O la demanda proyectada, no olvide que la demanda tiene que ser una demanda proyectada, ¿verdad? ¿Qué significa demanda proyectada? Tiene que ser la demanda proyectada a la vida económica que pensamos va a operar la línea de transmisión. O sea, esa demanda debe ser una demanda determinada, ¿no? Una demanda proyectada. Es decir, digamos que la demanda podría tener una curva como esta, ¿verdad? Una curva como esa, cuya demanda en un lapso de 30 años o 25 años o 20 años, depende del análisis económico que se quiera hacer. Yo recomiendo solamente 25, no más. 30 años, la demanda máxima va a ser 90. ¿De acuerdo? Discúlpeme. La demanda máxima va a ser 90. Muy bien. Esta es la demanda que estamos nosotros previendo. Esa es la demanda que estamos, considerando. Muy bien. ¿Cuántas horas al año opera la línea? La línea está operando todo el año. 8.760 horas. Sin parar. Vamos a considerar un costo de energía de 5 centavos el dólar, ¿ya? Costo de la energía. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar pérdidas. ¿Cuánto nos cuesta las pérdidas? La vida económica va a ser con una extensión a 30 años y el capital que estamos gastando solamente va a ser el conductor. Lo único que vamos a comprar es el conductor. Por ahora, acéptemelo, por favor. Lo único que vamos a comprar es el conductor, porque vamos a hablar sobre el conductor más económico. No voy a hablar sobre lo demás de la infraestructura de la línea.
Voy a hablar sobre el conductor. Y para una tasa de evaluación del proyecto de 12%. Muy bien. Con esos datos, me voy a los conductores. ¿Qué conductores tengo? O sea, yo necesito, permítame otra vez reiterar, yo necesito seleccionar, o sea, decir qué línea de transmisión voy a construir, digamos 220 kilovoltios, lo podemos cambiar, ¿eh? 220 kilovoltios para una demanda máxima de 90, no, 90 megavatios, 8.760 horas de operación al año, o sea, todo el año opera, con un determinado costo de energía, una vida económica de 30 años, impuestos y seguros de la inversión inicial, o sea, este es un porcentaje de la inversión inicial 2.40 y una tasa de rendimiento de 12. Entonces, ¿qué conductor voy a seleccionar? Voy a tomar como candidatos al conductor ACAR 1819, que significa, como usted sabe, ACAR, 18 hilos de 18 hilos de aluminio y 19 hilos de, perdón, 18 hilos de AAA-C y 19 hilos de aluminio. Entonces, tengo esas características. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la sección, el diámetro de cada uno de ellos, el peso unitario en kilos por metro. Tengo el peso, claro, peso por kilómetro, evidentemente. Peso por kilómetro está multiplicado por 1000 nada más. Tengo la resistencia y tengo el costo unitario. Aquí el comentario sobre la resistencia, no se olvide, hay que tratar de que la resistencia sea a la temperatura en la zona del proyecto o la temperatura final del conductor que vaya, del conductor, o sea, la temperatura de trabajo del conductor, que no es necesariamente la temperatura ambiente, sino que viene a ser la temperatura, la resistencia a la temperatura ambiente más la temperatura al cual los amperios o la corriente eléctrica le va a elevar al conductor. Esa es la temperatura del conductor. Y a esa temperatura del conductor hay que calcular o tener el dato de la resistencia. ¿De acuerdo? No olvide ese pequeño gran detalle. Y el costo unitario es, vamos a tomarla como $5, 5, $6 el kilo para el primer caso y etcétera, hasta $10 el kilo. ¿De acuerdo? Es decir, en cada una de las secciones hay un costo. Muy bien. Esos son los datos del conductor ACAR. Pero también tengo los datos del conductor ACAR 3031, o sea, hilos de aluminio, 30 hilos de aluminio, ¿no? De aleación de aluminio y 31 hilos de aluminio puro. Tengo los mismos datos. Tengo 9 conductores de diferentes secciones, igual que en el caso anterior. Tengo acá 9 conductores de diferentes secciones. Y acá tengo del conductor ACAR 3031, 9 conductores, con sus respectivos datos iguales, ¿no? De la misma naturaleza, y su respectivo costo. Como puede ver, el conductor es algo, ¿no? Perdón, aquí, costo unitario. Costo unitario. Tengo los costos unitarios aquí. Esta columna lo vamos a calcular. Y tengo también los 6 conductores, datos de los 6 conductores de AAA-C. Así como también tengo 11 datos de conductores tipo ACCR, costo unitario. Entonces, ¿cuál de los conductores es el que tengo que seleccionar? ¿Cuál de los conductores a mí me conviene? Evidentemente, si vamos a hablar de una zona de alta contaminación, ¿verdad? Zonas de alta contaminación, probablemente desechemos el ACSR. Lo vamos a desechar, nos vamos a quedar con el AAA-C y con el ACAR. Por razones de experiencia, de utilización de este tipo de conductores, de los conductores. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero si vamos a ir por la sierra, ¿verdad? Entonces, definitivamente el ACSR es muy bueno, ¿verdad? Entonces, tiene que entrar como opción. Pero para nosotros, supongamos que los 4 tipos de conductores son opciones para nosotros, ¿verdad? Entonces, con estos datos, hagamos algunos cálculos elementales. Por ejemplo, empecemos. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente? Como tenemos 90 MVA para llevar, digamos, factor de potencia 1 por el momento, y tenemos la tensión 220, tenemos la corriente.
Por otra parte, también necesitamos datos, ¿verdad?, del factor de recuperación del capital. Este es un factor, como evidentemente el capital, o sea, nosotros vamos a comprar conductor. Y es evidentemente que el conductor, ¿no es cierto?, va a comprar el conductor, yo tengo que recuperar el capital. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a tener pérdidas anuales. Esas pérdidas las tengo que traer a valor presente, ¿verdad? ¿Y cómo lo traigo a valor presente? Multiplicándolo por un factor, este factor. Muy bien, tengo el factor de recuperación. Vamos a seleccionar el conductor y el costo mínimo. ¿Cuál es el costo de las pérdidas? El costo de las pérdidas, necesito, es el I cuadrado por el R. Esa es la potencia. Yo tengo la resistencia de cada conductora. No se olvide que en los datos que tenemos de los conductores, en los datos de cada conductor, ¿verdad?, yo tengo la resistencia. Le dije, la resistencia que debemos tener es la resistencia, ¿verdad?, a la temperatura de trabajo del conductor. No se olvide, no es la resistencia a 20 grados centígrados que dan las tablas. Algunos dan a 25 grados, ¿verdad? Y muy pocas tablas dan a 50 grados. Hay que ajustar, ¿verdad? Hay que determinar el valor de resistencia adecuado. Muy bien, pero lo cierto es que yo tengo los valores de resistencia. Y entonces, si tengo la corriente calculada, I cuadrado por el R, esas son las pérdidas activas, digamos que salgan en megawatts. Y si lo multiplico por las horas, ¿verdad? Si lo multiplico por las horas, me sale la energía de pérdidas, ¿verdad?, que son 8.760 horas. Con esto me sale entonces, ¿verdad?, kilowatt hora. Y si este es el costo por cada kilowatt hora, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico todo eso, tengo la corriente, en nuestro caso ya calculada, el número de horas al año, 8.760 horas, y el costo de la pérdida de energía es 0.05, 5 centavos de dólar. Por lo tanto, el único valor que me falta colocar aquí es la resistencia. Claro, es que lo voy a colocar para cada conductor. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo cómo voy a calcular el costo de las pérdidas de energía. Entonces empecemos. Por ejemplo, para el cálculos para el conductor ACAR 1819. Yo tengo, de la tabla misma, tengo el peso unitario en kilos por metro. Si eso lo multiplico por el costo unitario en dólares el kilo, evidentemente al multiplicar me va a salir, ¿no es cierto?, dólares por kilómetro, ¿sí? Perdón, dólares, claro, lo multiplica por mil. Acá tengo los kilos por metro, ¿eh? Kilos por metro. Y acá me sale los dólares por kilo. Si usted multiplica, me sale dólares por unidad de longitud, ¿ya? Dólares, y que compatibilizado me sale en dólares por unidad de longitud, es decir, 4.982 dólares por kilómetro, ¿ya? Así me va a salir. Muy bien. Lo mismo hago, ese mismo producto hago para todos los casos. Para todos los casos. Entonces ya tengo la columna de costo total del conductor en dólares por kilómetro. Siguiente. Voy a multiplicar este activo, porque he comprado el conductor, este es el conductor, así me cuesta, 4.982 dólares por kilómetro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el factor de recuperación de capital? No, ¿cuál es el capital? O sea, la recuperación anual de la inversión, porque esta es la inversión. Voy a comprar 1 kilómetro, son muchos, pero acá estoy calculando por cada kilómetro. Mi capital que voy a gastar por kilómetro es casi 5.000 dólares. Tengo que recuperarla anualmente en 30 años. Entonces, el valor anual, ¿no es cierto?, factor de recuperación por cada año, yo tengo que tener ingresos de recuperación del capital 618 dólares.
O sea, anualmente yo tengo que, durante los 30 años, cobrarme $618 para que al final de los 30 años yo tenga 4.982. Esta es la recuperación del capital del conductor comprado. Estas, todo por cada uno de los conductores, me va a salir lo que usted está observando. Muy bien. A este factor le voy a calcular, a este valor anual, le tengo que afectar los impuestos y los seguros de este activo anual. Le saco el 2.5%, que es dato. 2.5% de 618, 14. 2.5% para todos los casos. Luego, la anualidad de recuperación del capital le sumo a los impuestos y seguros, con lo cual, lo sumo, con lo cual me da el subtotal anual de conductor, del costo del conductor, más incluidos los impuestos y seguros. Este es el costo anual de recuperación del capital. O sea, yo tengo que recuperar lo que he gastado en el conductor. Entonces, son $633.40 anuales durante 30 años. Muy bien. ¿Cuál es el costo de las pérdidas de energía? Habíamos calculado que el costo de las pérdidas de energía, ¿verdad? Lo habíamos establecido con esta relación, en donde la corriente se conoce, las horas al año es 8.760, el costo de la energía es 0.05, me falta reemplazar solo la resistencia. Tengo la resistencia para cada conductor, de modo que reemplazo la resistencia y me sale para el primer caso 2.586. Lo mismo hago para el segundo conductor. Lo reemplazo aquí en el R y me sale 2.326. Eso es el costo, ¿no?, de las pérdidas de energía anual. Si sumo ambas, me sale el total de costos, dólares por kilómetro, del conductor. Total de costos. ¿Ya? Este es el total. Entonces, ¿qué he hecho yo? He calculado las columnas. La columna del costo del conductor anual. He calculado la columna del costo de las pérdidas de energía y luego he sumado el total de costos. Usted puede ver, ¿no es cierto?, que al haber hecho eso, usted puede ver que en la columna total de costos, este valor es el menor de todos. Es el menor de todos. Acá tengo 3.000, por acá también 3.000, es decir, este es el menor. Este es el costo total menor, que significa que es el conductor de 404 milímetros cuadrados, tipo ACAR y los 18-19. Ese es el conductor que yo necesito para llevar esta potencia, y es el de costo mínimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo hago. ¿Qué hago? Grafico, ¿no? Para tenerlo en forma gráfica, grafico el costo del conductor, que es cada vez, como se trata de una sección cada vez mayor, evidentemente el costo del conductor es cada vez mayor. Y las pérdidas de energía tiene que disminuir, como puede ver, tiene que disminuir, porque al disminuir las pérdidas de energía es porque está disminuyendo la resistencia del conductor, porque las pérdidas son I cuadrado por R. Como el R disminuye cada vez más y la corriente, que es la corriente de la máxima demanda, es constante, entonces la resistencia disminuye, las pérdidas disminuyen. En consecuencia, la curva celeste, ¿verdad?, es la curva de costo del conductor. Y la curva roja es la curva de pérdidas de energía. Si yo sumo ambas, me sale una curva que tiene un costo o un punto mínimo.
que corresponde a 404 milímetros cuadrados, conductor ACAR 1819, ¿no? Y que tiene un costo de $2.977 por cada kilómetro. Ese es el costo mínimo. No olvide a 220 kilovoltios. 220 kilovoltios. Entonces, ya tengo seleccionado, pero es este conductor que vale $2.974 el kilómetro. Lo mismo hago con el conductor ACAR 3031, cuyo costo total mínimo, igualito, el mismo procedimiento, y el costo mínimo es 3.043. Es decir, 3.040, ¿no? 3.040, y en este caso, si yo uso el conductor ACAR, si yo utilizara el conductor ACAR, no me salgo de allí, yo tendría que utilizar un conductor de 330 milímetros cuadrados, ACAR 3031, y cuyo costo mínimo es 3.040. Si usted se da cuenta, con respecto al conductor ACAR, el costo mínimo es 2.974, con conductor de 404. Este es menor que cuando yo uso el ACAR, porque el ACAR es $3.000 por kilómetro, 3.040. Pero veamos ahora el AAAC. Hago lo mismo. En ese caso tengo 6 conductores, lleno la tabla como les he explicado, y el costo mínimo es 3.170, que sería de esa manera, 370 milímetros cuadrados con un costo mínimo de 3.166. Sigue siendo mayor que la primera opción. Sigue siendo mayor. Y lo mismo hago con el conductor ACSR. Lleno la tabla. Y el costo mínimo ahora es 3.087. Es decir, tengo 3.085, esto lo he hecho ya con software, 3.085, y me sale un conductor de 356 milímetros cuadrados. Es decir, lo mismo, por supuesto, los resultados usted puede ver que es a través de un programa, MATLAB, y entonces yo corro al mismo tiempo, ¿verdad? Corro al mismo tiempo 220 kilovoltios, 90 MVA de demanda, el costo de la energía, 30 años, vida económica y el impuestos y seguros 2.5%. Y entonces, lo que me está saliendo, lo que me está saliendo, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? He utilizado 4 tipos de conductores. Y de los 4 tipos de conductores, el resultado para la misma demanda y para la misma tensión de transmisión, 220 kilovoltios, para la misma tensión de transmisión, ¿verdad? El costo mínimo es $2.974 el kilómetro de línea de transmisión. Y es el ACAR, cuya sección, dijimos, ¿no? Cuya sección está en orden de los 404 milímetros cuadrados, ¿verdad? Muy bien, pues aquí no termina. O sea, aquí no termina. He usado los 4 tipos de conductores, de acuerdo, pero esta misma demanda yo la podría llevar no a 220 kilovoltios, lo puedo llevar a 138 kilovoltios. Entonces, ¿por qué no recalculo todo? ¿Por qué no recalculamos todo, verdad? ¿Por qué todo no lo recalculamos? ¿No? Igualito, solo que en este caso vamos a colocar no 220 kilovoltios, ¿verdad? Sino vamos a colocar 138 kilovoltios. Y hacemos todos los cálculos que hemos hecho, exactamente las mismas, solo cambiamos los kilovoltios. Vamos a disminuir los kilovoltios, ¿de acuerdo? Para esta misma demanda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular, al haber disminuido la demanda, me está saliendo los resultados siguientes.
al haber disminuido, perdón, la tensión de transmisión. Si miro la tensión de transmisión, los cuatro conductores, uno de ellos, 5.349, 5.424, 5.420, 5.531. El conductor de costo mínimo es el ACAR 1819, con una sección aproximada, ¿verdad? Que el gráfico nos lo dice o podemos calcularla, de 600 milímetros cuadrados. Es evidente que la sección tiene que aumentar porque debido a que la corriente aumenta, debido a que la tensión la hemos disminuido y como tiene que llevar la misma demanda, ¿verdad? Entonces la sección del cable tiene que haberse incrementado. En consecuencia, el costo por kilómetro de la línea se ha incrementado, ¿verdad? Antes salió aquí 2.900 y pico dólares el kilómetro. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Estoy tomando en cuenta exclusivamente el costo del conductor y sus pérdidas, ¿verdad? O sea, estoy tomando las dos curvas, la curva de pérdidas y la curva de costo de conductor. Si yo considero exclusivamente estas dos variables, no hay duda que si la tensión aumenta, el proyecto es más económico. El proyecto de transmisión, de línea de transmisión, es más económico. ¿De acuerdo? Estoy seleccionando el conductor óptimo. Ahora, fíjese usted, ¿qué pasa al mismo diseño o al mismo análisis? ¿Qué pasa si duplicamos la potencia? ¿Qué pasa si duplicamos la potencia? Es decir, en vez de 90, ¿verdad? En vez de 90, lo voy a llevar a 180 MVA. Entonces, al llevarlo a 180 MVA, evidentemente la corriente tiene que aumentar. Y aquí la corriente que tiene que transmitir, ¿verdad? El conductor, hay que chequearlo si puede llevar esa cantidad de amperios o no, calculando el ampacity que corresponde, ¿no es cierto? Bien, pero sigamos mirando. Entonces, al haber duplicado la potencia de transmisión, ahora resulta, si miramos todos los costos, ¿verdad? 7.355, 7.000, 6.860, 6.805. Ahora resulta más económico el triple AC, al haber duplicado la potencia de transmisión. Conclusión, cada proyecto de transmisión es de suyo particular. Es decir, cada proyecto tiene su propio análisis de costo mínimo, absolutamente propio. No puede haber dos líneas de transmisión o copiarnos, ¿no? De otro proyecto el trabajo. No, de ninguna manera. Cada proyecto tiene su propio análisis de costo mínimo y los volúmenes de cálculo justificativos de los proyectos, uno de los puntos y capítulos que debe llevar es el análisis y determinación del costo mínimo, cuyo parámetro independiente debiera ser la sección del conductor. Esto es extremadamente importante, ¿de acuerdo? Muy, pero extremadamente muy importante. Ahora, evidentemente, en nuestro caso particular, si usted aumenta, ¿verdad? Si usted aumenta la potencia, perdón, la tensión de transmisión, en este caso particular, ya hemos deducido, ¿no? Si aumento de 220 a 500, ¿verdad? A 500, entonces es evidente que al aumentar a 500 kilovoltios, ¿ve? Las curvas gráficas son otras, ¿ve? Nos falta conductores para establecer el costo mínimo, pero fíjese, está en el orden de los 1.134, el costo mínimo es 1.134, ¿no? En conductor ACAR, ¿no? Como costo mínimo.
¿verdad? O sea, a medida que aumentamos la sección, es más barato en dólares por kilómetro. Pero repito, exclusivamente por haber tomado como parámetros, ¿no? Como variables dependientes de la sección del conductor, el costo del conductor y, y las pérdidas en el conductor, las pérdidas de energía, el costo de las pérdidas de energía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene de defecto este cálculo? ¿Qué defecto tiene este cálculo que le acabo de mostrar? Yo les he mostrado y les he dicho, ¿verdad? Porque esto lo he tomado como ejemplo con fines de discusión. Dijimos, la demanda. ¿Cuál es la demanda? La demanda, ¿no? Proyectada, eso era una cosa, perdón, era una cosa, como demanda proyectada, era una cosa como esta, ¿ve? En donde llega a 90 megavatios, ¿verdad? En 30 años. Y entonces estamos diseñando la línea precisamente para los 90 megavatios, ¿verdad? De la línea, ¿no? Entonces, cuando se requiere calcular el costo mínimo, ¿verdad? No podemos tomar necesariamente el costo total del conducto, perdón, la demanda, perdón, no podemos tomar la demanda total. La demanda proyectada crece con los años, sí, pero lo que debiéramos hacer nosotros, lo que debiéramos hacer es elegir una potencia media, no la potencia máxima, que era 90. Es decir, debemos calcular la potencia media de transmisión, que por ejemplo es la línea horizontal roja, que tiene que ser menos de 90, de tal manera que el área bajo la curva de demanda proyectada, ¿no? El área debajo de la recta roja, sea igual al área, ¿no es cierto?, por encima de la recta roja. Si estas dos áreas son iguales, esta es la potencia media. Tenemos que entonces calcular la potencia media, que en este momento no es el motivo de mi disertación. Solo quiero hacerle entender que yo debí usar la potencia de transmisión, como potencia de transmisión, la potencia media durante los 30 años, que cumple el requisito que esa potencia media por encima de la curva o de esta potencia media, por encima, la integral de la demanda, o el área, mejor dicho, es igual al área o integral debajo de la potencia media. ¿De acuerdo? Esa es la precisión. ¿Qué otro defecto tiene? Hemos considerado como costos únicamente el costo del conductor y el costo de las pérdidas. Realmente, nosotros entonces lo que hemos hecho en la práctica, o en mi explicación, hemos utilizado como función objetivo el costo total que está determinado por el costo de las pérdidas Joule, o sea, el costo de las pérdidas de energía, más el costo del conductor. Y en el momento que hemos graficado el costo del conductor verde, aquí el término verde es la curva verde, ¿no? Y el costo de las pérdidas de energía o pérdidas Joule es el rojo. Y he sumado y he determinado la sección óptima y he encontrado el costo mínimo. Eso es lo que yo he hecho para simplificar y hacer que usted entienda el concepto de que debemos calcular proyectos de costo mínimo y que para el caso de línea de transmisión, por ejemplo, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Fíjese, nuestra función objetivo, ¿no? Nuestra función objetivo, la nuestra, ha sido solamente tomar estos dos términos hasta aquí. El costo total para nosotros era el costo de las pérdidas de energía más el costo del conductor. No, realmente no es así. ¿Por qué? Porque no hemos incluido las pérdidas corona. Las pérdidas corona, ¿no es cierto?, a medida, y tiene un costo determinado, es pérdida de energía por efecto corona, y que depende de la sección del conductor también. Esa curva de pérdida de energía
es más o menos esta de aquí, esta curva morada que coincide con el color, que a medida que la sección del conductor aumenta, la parte horizontal, las pérdidas corona desaparecen. Y hay un punto de sección tal que las pérdidas coronas ya son nulas. Cualquiera del procedimiento que nosotros usemos. Tampoco hemos usado el costo del aislamiento, que también depende del conductor. ¿Por qué? Porque el conductor, ¿no es cierto?, a medida que es más grueso, ¿verdad? Porque aquí en el eje X el conductor se engruesa. Entonces, cuanto más grueso es el conductor, más peso tiene. Y si más peso tiene, el vano peso es mayor. Y si el vano peso es mayor, la cadena de aisladores tiene que cargar un conductor más pesado. Y por lo tanto, la tracción mecánica de la cadena de aisladores también tiene que ser mayor. Conclusión, la cadena de aisladores cuesta más. Por lo tanto, a medida que la sección del conductor aumenta, el aislamiento también cuesta más. Entonces deberíamos también incluirlo. Costo de los soportes. También deberíamos incluir el costo de los soportes. ¿De acuerdo? El costo de los soportes en la curva, como una de las curvas, como una de las variables, digamos, de la función objetivo. El costo de los soportes. Cuando usted cuelga un conductor más pesado, el árbol de cargas de la estructura se ve modificada. Especialmente sobre las crucetas aparece una fuerza mayor debido a que el conductor pesa más. Y si el conductor pesa más, la torre, si hablamos de torre, deberá tener milímetros de grosor, digamos, de los perfiles y un poco más gruesos, y por lo tanto la torre pesa más y por lo tanto la torre cuesta más. Por eso es que el costo de los soportes también se incrementan con la sección del conductor. El costo del montaje varía, muy poco varía, porque el montaje es el mismo, tenemos que montar, solo que el conductor es cada vez más pesado y probablemente, por ejemplo, el winche con que hay que jalar el cable ya no va a ser, por ejemplo, de 4 toneladas. Voy a necesitar, para un conductor más pesado, un winche para jalar el conductor, probablemente no de 4, sino de 8 toneladas. Por lo tanto, el costo del montaje puede subir algo. Por eso es que está puesto acá con baja pendiente. ¿De acuerdo? Con baja pendiente. Es decir, esta es la función objetivo. Por lo tanto, si yo incluyo los costos de corona, los costos de montaje, los costos de pérdida Joule, costo de los soportes, costo del conductor, sumo todas esas curvas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, recién me sale el costo total anual por kilómetros de línea de transmisión. Esta es lo que debiéramos hacer los consultores, mostrar a quienes nos contratan, ¿de acuerdo? Que demostrar que aquel conductor que hemos elegido es el conductor de sección óptima y al mismo tiempo es el que nos da el mínimo costo por kilómetro, costo mínimo por kilómetro de la línea de transmisión que pretendemos construir. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería mostrarles. ¿Qué podemos decir como conclusión? La sección del conductor es la variable independiente para el cálculo del costo mínimo de una línea. Siempre, la variable independiente, es decir, va en el eje X. ¿Cuántas variables dependientes? Cuanto más variables dependientes tenga, dependientes ahora, no variable independiente, tenga la función objetivo costo, el cálculo del costo mínimo es más preciso. Eso es lo que les he mostrado. Hay que ser lo más preciso que se pueda. Ahora, este análisis mostrado es muy poco utilizado. Ahora, hay que tomar en cuenta que en alta tensión, para tensiones menores a 220 kilovoltios, los costos relevantes son el conductor y los soportes. En cambio, en extra alta tensión, los costos relevantes son el aislamiento y los soportes. Estos son los aspectos relevantes, estos son los aspectos que en el poco tiempo que me han dado me permiten a ustedes mostrarles, ¿no es cierto? E incentivar al deseo de seguir investigando este tema. Pero estoy seguro que he calado en ustedes, digamos, una inquietud por mirar este tema. Gracias, ABS.
Gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Yo siempre gustoso. Gracias a ABS. Estoy a su disposición. Dejo de compartir. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia el día de hoy. Por el momento no han habido preguntas, ha sido un tema muy interesante. Ujú. Bueno, en estos momentos estamos mostrando su certificado del día de hoy, el certificado otorgado a usted, Magíster Juan Bautista Ríos, por su participación en calidad de ponente al cuarto Congreso Internacional Virtual, innovando la ingeniería en líneas y redes eléctricas de distribución y transmisión del ETCAT, DirectCat y Campbell, realizado este 8 de noviembre. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muy agradecido por la invitación. Cualquier cosa ya tienen ahí mi correo y con mucho gusto de atenderles. Gracias a Walter Sánchez, gracias a ustedes, por favor. ¿Ya? Gracias, ingeniero Juan. Para centrar verdaderamente los comentarios que ahora ven en el chat, es que les ha parecido una excelente exposición a todos los participantes. Así que usted podrá verlos también en el chat. Verdaderamente ha gustado mucho esta exposición. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Bautista. Señorita Jenny, muy agradecido a usted.